transmitiendo lo mejor de la música nacional e internacional. Noticias, espectáculos, entretenimiento, redes sociales, fotoblog, nightlife y los mejores beats mezclados. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, Santiago de Querétaro, smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, somos más. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Gracias por estar en esta nueva emisión de Factor Desconocido, precisamente. Yo soy Arturo León y le doy la más cordial bienvenida. También quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo Rafael. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al programa. Yo creo que ahora sí ya como que eres más compartido porque ahora sí ya me acuerdo de tu nombre, ¿no? Sí, ya me apliqué. Ya no es tan cómodo. Pues hoy tenemos un programa verdaderamente interesante. Vamos a hablar de un avistamiento que ocurrió el fin de semana allá en el norte de nuestro país, para ser preciso por la zona de las Baja Californias, de Tijuana, de Sonora. Causó muchísima polémica, en donde tuve la oportunidad precisamente el domingo de hacer un Facebook Live con los amigos de Factor Desconocido. Y estaba platicando con ellos, estaba comentándoles de lo que viene aquí a Factor Desconocido en las próximas emisiones, y empezaron a llegar reportes de este avistamiento, ¿no? Empezaron a llegar fotografías, empezaron a llegar videos, y ciertamente se ve impresionante el video. De hecho lo estamos viendo en la parte de atrás. De hecho no se nota en este momento aquí atrás, sin embargo en la página de Facebook sí lo pueden ver. Y se nota, lo voy a describir, se nota que es un objeto luminoso con una estela, va dejando una estela grande, ¿no? Y los testigos emiten las más variadas opiniones, ¿no? Desde que es un misil, desde que es un meteorito, y obviamente las personas que están interesadas también en el tema de los no identificados, pues sugieren que es un objeto volador no identificado. Algunos se atrevieron a decir que ya era una nave tripulada, ¿no? Sin embargo, nos enfocamos a recopilar la información referente a este avistamiento y lo que nos estaban comentando a través de Facebook los amigos. Entonces nosotros nos comunicamos con diferentes personas en la parte sur de Estados Unidos, por ahí por California, y nos comentaron que fue precisamente el cohete SpaceX con el satélite SAOCOM 1, y salió de la base de la Fuerza Aérea en Vandenberg, en California precisamente. Entonces este no fue un objeto volador no identificado, fue un lanzamiento precisamente como ya les comentaba, de la SpaceX. Sin embargo, esto ha motivado a que las personas conspiranoicas y fanáticas comenten que es una nave extraterrestre, ¿no, Rafael? Pues sí, es que no todo lo que se ve en el cielo es de origen extraterrestre, ni mucho menos. Precisamente por eso es la insistencia de que cuando tengas oportunidad de presenciar un avistamiento, en la medida de lo posible, aparte de registrar a qué hora es, en qué rumbo, por qué lugar, las características básicas, ¿no?, del avistamiento, aparte de capturarlo evidentemente en video si es posible, o en fotografía con los medios que tengas al alcance. Bien, que no te vayas a la primera con afirmar de manera categórica que es un ovni o que es una nave, etcétera. Simplemente, lo primero que hay que hacer es ver qué vieron los demás, o sea, ver si hubo más si más bien el mismo avistamiento está corroborado por otras personas desde diferentes ángulos, desde diferentes lugares, etcétera. Y bien, una vez que eso sucede, contrastar las versiones y intentar primero ir descartando las explicaciones posibles, hasta llegar evidentemente a la explicación de que es parte del fenómeno ovni.
Entonces, no es que a priori por default ya creamos que todo lo que vemos pues es de origen extraterrestre, hay que seguir cierto criterio, ¿no crees, Arturo? Sí, definitivamente, ahí vemos en pantalla esta luz de este cohete, sí es impresionante, pues sí es de llamar la atención, ¿no? No es la primera vez que se dan este tipo de reportes y se confunde precisamente con pues ya la presencia de aeronaves no convencionales. Sin embargo, en esta ocasión, como ya les comentaba, precisamente fue el lanzamiento del SpaceX con un satélite SAOCOM 1, y pues bueno, realmente aquí lo estamos comentando, y precisamente esto nos da pie a pues presentarles o platicarles un poquito acerca de los avistamientos de élite, ¿no? Me refiero a precisamente de militares, de las diferentes fuerzas aéreas en diferentes partes del mundo, incluyendo México. Y pues bueno, tú nos traes un caso interesante, Rafael. Sí, claro, que va muy de la mano con lo que vamos a ver más adelante en el programa. Yo aquí les vengo a platicar, Arturo y amigos, de un caso que sucedió por ahí de los años de 1971, en concreto marzo 25. Bueno, esto fue atestiguado por varios militares, entre ellos Jesús Jofre Milá, allá en España. Es el famoso caso de Rosas, una base de radar del Ejército del Aire Español, en donde, bueno, pues ya entrada la noche, unos perros entrenados que se utilizaban para la vigilancia del perímetro de esta base, pues comienzan a ladrar muy inquietos, lo cual motiva que varios soldados pues salgan a ver qué es lo que está sucediendo, y se percatan que a varios metros de donde ellos están, encima de las casetas de las torres de microondas, de las antenas, ven una nave de forma clásica, por llamarlo de alguna forma, en forma de LED-TEG, con una luz brillante que permanece detenida por cierto tiempo, y que después de ese tiempo indeterminado se aleja de manera muy rápida. Detrás de las antenas queda una luz de color verde, totalmente anómala, porque pues las torres de microondas tenían otro tipo de luz, de otros colores. Entonces los soldados, con sus perros entrenados, pues se acercan a investigar el lugar, y pues escuchan un ruido de pasos que se van acercando hacia ellos, y de repente se percatan de una figura humanoide de gran altura, de más de 2 metros. Entonces los soldados le marcan el alto a este humanoide. El humanoide no se detiene, sigue avanzando hacia ellos, y ya asustados, pues, chicos muy jóvenes que estaban haciendo su servicio militar, pues empiezan a dispararle al humanoide. Entonces el humanoide se detiene y pues sin que le hayan hecho daño, se da la vuelta y se va. En la cabeza de estos chicos se empiezan a oír voces que ellos identificaban como voces, pero no lograban entender de qué se trataba. Entonces, una vez de que el ser se aleja, pues lo van siguiendo, y la primera evidencia física de un testimonio físico, pues en estos avistamientos, es que se percatan que hay una parte de la valla metálica que se desaparece y los bordes están calcinados. Entonces, después de 2 noches, vuelve a aparecer la nave, pero ya no hay algún avistamiento del humanoide, simplemente la nave se posa exactamente en el mismo lugar durante cierto tiempo y desaparece. El caso cobra relevancia porque sí hay evidencia de radar de que esos avistamientos se produjeron, o sea, sí hay una evidencia de que algo ahí sucedió extraño, anómalo, y que después, años después, se desconocen por parte de la desclasificación del Ejército Español, de todas sus diferentes ramas, que tiene lugar hace algún tiempo, en donde, bueno, en efecto el ejército reconoce que eso sucedió, que es el caso de Rosas, que luego llama la atención de varios investigadores, entre ellos Iker Jiménez, David Parceriza, etcétera, ¿no? El caso no se detiene ahí, porque luego en sueños posteriores, ya en sueños, las voces, o lo que identificaban como voces, se empiezan a generar nuevamente en los chicos, en los soldados. 3 días después del segundo avistamiento, resulta que se aparecen unos tipos que se identifican como un grupo de militares del ejército de Estados Unidos, que hacen una visita a esta base militar
y les hacen preguntas muy específicas con un cuestionario muy detallado, pero ya como que específico con respecto al fenómeno. Como que ya les dan la impresión a estos chicos, a estos soldados, de que ya iban con una consigna, como si ya algún fenómeno o fenómenos similares hubieran pasado y que simplemente estaban corroborando ciertas cosas. Lo que llama más la atención de estos chicos, de estos soldados españoles, es, aparte de las preguntas tan detalladas, que los militares les ordenan prácticamente que no den a conocer que estuvieron ahí, o sea que la visita de estos militares de Estados Unidos no se produjo y que ahí quede todo, ¿no? Bueno, es a partir de todo esto es que esta persona, Jesús Joffre, pues empieza a hacer muchas preguntas. Primero, pues de dónde vienen estos seres, qué intenciones tienen, pues lo clásico, ¿no? De cuando se presenta un avistamiento así, que después derivan en preguntas mucho más personales. Él se va por la situación de, bueno, pues quién soy, de dónde vengo, qué relación tengo, por qué se me aparecieron a mí, etcétera, ¿no? Entonces, después del servicio militar, Jesús forma su propio grupo de investigación OVNI, que durante muchos años pues se dedica a la caza. Él se autodefine en aquel entonces como un cazador de ovnis, ¿no? Entonces, Jesús, después de cierto tiempo, se da cuenta de que ha recopilado un montón de datos, pero no lo suficiente como para repetir el contacto, porque él se queda con esa situación de, bueno, ¿se puede repetir otra vez el contacto? Entonces, Jesús lo va tomando por el lado del crecimiento personal, concluye que muy probablemente para volver a tener ese contacto, pues hay necesidad como de él tener mayor claridad mental, despejar su mente y dejar de un ladito la fenomenología como para interiorizarse un poco más, ¿no? Y ver si así puede volver a contactar con estos seres. Varios años después, ya con familia, decide que debe irse a vivir una vida en contacto con la naturaleza a los Pirineos, del lado español. Empieza con una serie de vicisitudes, con una serie de experiencias, y de repente vuelve a tener comunicación con estos seres. De forma tal que la comunicación lo lleva primero a tener más avistamientos, y ya después de esos avistamientos, después de cierto tiempo, ya nuevamente el contacto físico. Y resulta que el contacto físico es con el mismo ser que le disparó. Entonces, bueno, es muy interesante, se pueden encontrar su testimonio en varios videos de YouTube, incluso es autor de un libro en donde narra todas estas experiencias. Él narra que el contacto se produce en ambos sentidos, no nada más es cuando estos seres quieren y pueden aparecerse, sino también cuando él conscientemente pide corroborar mediante avistamiento y contacto físico este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy interesante que yo les traigo ahora. Da pie también pues a que nuestro invitado nos comente seguramente de muchos avistamientos que se han dado en el entorno pues ya militar de la fuerza. Precisamente era lo que te iba a comentar, Rafael. Este caso, hace un momento estábamos platicando fuera del aire, forma parte de pues una desclasificación que se dio por parte del gobierno español. México pues en algún momento fue punto de referencia en la aportación de videos, de testimonios, de casos acerca de objetos voladores no identificados. Sin embargo, ahorita como que se ha quedado un poco rezagado. Vemos, por ejemplo, Brasil, Chile, que hace un momento estábamos comentando que tiene el CEFAC, que es una dependencia perteneciente a la Fuerza Aérea Chilena, que se dedica a la recopilación de precisamente todo este tipo de testimonios, de videos, de contactos a través de radar, de conversaciones entre la torre aérea, los controladores aéreos y los pilotos militares y comerciales, ¿no? Tienden a ser ya un poco más oficial, ¿no? Más apertura hacia este tipo de datos. Pero México como que se ha mantenido un poquito al margen en este aspecto. Y eso no quiere decir que no cuenta con información.
Ahora vamos a platicar después del corte con Alfonso Salazar. Él es técnico en aviación, trabaja en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está en activo en la actualidad y ha realmente pues recopilado esta información de primera mano de pilotos, de los controladores aéreos, ha recopilado testimonios, ha recopilado pues detecciones en radar de avistamientos de objetos voladores no identificados en aeropuertos de diferentes partes de la República Mexicana. Entonces, ¿qué te parece, Rafael, amigos, si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido? Y regresando, vamos a platicar, nos vamos a enlazar directamente a la Ciudad de México con nuestro buen amigo Alfonso Salazar, técnico en aviación. Regresamos. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí. Porque lo importante es expresar en voz alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en voz alta. En voz alta. Por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com.mx. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Somos más que radio. Tú me das conteo. 3, 2. Continuamos aquí en Factor Desconocido y como ya les habíamos platicado en el bloque anterior, nos encontramos enlazados vía telefónica con el técnico en aviación Alfonso Salazar, un muy buen amigo, y si alguien sabe de los encuentros de objetos voladores no identificados
y radares y avistamientos que se han dado por parte de pilotos tanto civiles como militares es precisamente Alfonso Salazar. Él en la actualidad se encuentra en activo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y pues quién mejor que él que nos explique o que nos platique acerca de pues este interesante tema que bueno pues ya estaríamos entrando en los testimonios de élite. Alfonso, de verdad te doy las gracias por acompañarnos nuevamente en Factor Desconocido. ¿Qué tal, Arturo? Gracias a ti por la invitación. Ya sabes que es un gusto compartir toda esta información contigo y con todas las personas que están conectadas ahorita escuchando esta entrevista. Oye, Alfonso, hace un momento estaba platicando con Rafael acerca de la desclasificación en otras partes del mundo, acerca de los objetos voladores no identificados por parte de las diferentes fuerzas aéreas. México, ¿qué lugar ocupa en este aspecto? Porque si bien es cierto, anteriormente México pues contaba con gran enfoque o expectativa a nivel mundial acerca de la aportación de evidencias o de testimonios en el sentido de avistamientos de objetos voladores no identificados, como que en la actualidad se encuentra un poquito rezagado, a diferencia, por ejemplo, de Chile o de Brasil, de España. Coméntanos al respecto, mi querido Alfonso. Pues efectivamente, como dices, México pues está totalmente fuera de la jugada en lo que se respecta a la desclasificación de información OVNI. En primera, pues yo pienso que no es prioridad del gobierno mexicano dar a conocer todo esto. Y en segunda, pienso yo que debe de haber alguna ley por ahí que prohíbe que toda esta información salga a la luz pública, que salga a conocerse por personal civil. Te puedo decir que yo ya son, no sé, 10 solicitudes de información que he mandado a la Fuerza Aérea, al Ejército Mexicano, y pues de esas 10 solicitudes, pues que una me respondieron que ellos sabían que existía todo esto, pero pues que no había material en archivos, que lo único que sabían era que el presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo, había tenido un avistamiento con todo su gabinete cuando fueron a un acto al observatorio de San Pedro Mártir, allá en, si no me equivoco, en Baja California. Y de ahí pues prácticamente no ha aparecido nada. Haciendo un poco de historia, allá por los años 50 sí se hablaba en los periódicos mexicanos, en todos se le solicitó información a la Secretaría de la Defensa Nacional, al secretario de la Defensa, en aquel tiempo era Hermenegildo Cuenca Díaz, un general que pues participó activamente posteriormente en el 68, ahorita que está tan de moda, y que pues sí hablaban al respecto en los periódicos, pero ellos decían que no sabían nada, que habían puesto a vigilar el espacio aéreo mexicano y que no tenían información sobre los platillos voladores, como que les llamaban en ese tiempo. Hasta pues prácticamente los años 60, la gran oleada del 65, que también hubo por ahí alguna que otra declaración por parte de algún general del ejército, diciendo que ellos no sabían nada y que no creían nada de esto de los platillos voladores. Pero lo que nos llamó la atención fue que allí en el 65 hubo un avistamiento en Cuernavaca, Morelos, donde efectivamente sí se daba a conocer que un general, Riva Palacio, si mal no recuerdo el apellido, había dicho que lo había visto el famoso ovni luminoso que había reportado Luis Echeverría Álvarez. Y de ahí pues hasta la desclasificación del video del avión C-26 de la Fuerza Aérea Mexicana, del Escuadrón 509, es indudable que ese avión detectó y videograbó 11 ovnis sobre el espacio aéreo de Campeche, y que fue un boom a nivel internacional, ya que fuerzas aéreas como la de Perú, como la de Argentina, como la de Chile, la de Brasil inclusive, abrieron pues, sus archivos, ¿no? Y de ahí se enojó el secretario de la Defensa por la forma en que empezaron a manejar la información en los medios. Era lo que te iba a preguntar, Alfonso, perdón que te interrumpa. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Me parece que fue en el año 2004, donde se da pues a conocer este video que
pues tuvo la oportunidad de observar esa cantidad de objetos voladores no identificados a través de la cámara FLIR de este avión de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Qué fue lo que ocurrió posteriormente? Ya que, bueno, pues los interesados en el tema de los objetos voladores no identificados, como que veíamos una disposición de la Fuerza Aérea Mexicana para poder compartir información, para poder, pues, abrir, si no todos los archivos, sí parte de, pues, los testimonios de los pilotos o de las detecciones en radar. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta ocasión, Alfonso? Mira, yo tengo entendido que el entonces presidente Vicente Fox fue el que autorizó que se diera a conocer el video, le dio la autorización al secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García. Exacto. Ellos se comunicaron directamente con el licenciado Jaime Maussan y le solicitaron que fuera a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Inclusive Jaime me lo platicó que pues, se alteró un poco porque pues él no sabía si habían hecho algo mal o qué es lo que había pasado, y que cuando llegaron pues efectivamente estaban en un salón generales, coroneles, pues, prácticamente la planilla mayor del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea, y le mostraron el video diciendo que pues habían detectado eso, habían videograbado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y que no sabían qué era, que le ponían en sus manos ese material para que lo analizaran y lo pues diera a conocer posteriormente al público, pero con la reserva del caso para saber qué es lo que había pasado. Desafortunadamente los pseudocientíficos, porque no puedo yo decir de otra forma, de la UNAM empezaron a cacaraquear diciendo que por qué no se los habían entregado a ellos. Un periodista de apellido Loret, en una entrevista que le hizo el secretario de la Defensa en XW Radio, lo tomó en forma de mofa, inclusive el secretario se enojó y dijo que a partir de ese momento no iban a dar información de ningún tipo sobre objetos no identificados, que no se les iba a llamar ni ovnis ni platillos voladores. Y posteriormente la famosa astrónoma de apellido Fierro también empezó a hacer una serie de declaraciones totalmente fuera de contexto, dando unas explicaciones que daban risa. Se hablaba de que eran centellas, de que habían acompañado, hazme favor, al avión durante media hora. Otros afirmaban que pues eran aviones norteamericanos que viajaban a Cuba, que los habían observado por medio del frío. O sea, una serie de tonterías que empezaron a dar a conocer, y que es uno de los casos, como te digo, que a nivel mundial pues causó revuelo mundial. Inclusive tengo entendido que autoridades militares norteamericanas solicitaron toda la información, porque ellos, los norteamericanos, pues cada rato detectan y cada rato ven. Recordemos hace un año que dieron a conocer los videos de los aviones del portaaviones Nimitz, que precisamente en esas fechas, 2004, que grabaron ovnis frente a San Diego. Pero ahí, como te digo, fue la burla con la que se tomó el caso. Hazme el favor que echaron de ineptos a los pilotos y a los personas que viajaban en ese avión, ¿cómo se llama?, manejando las cámaras FLIR y los radares. Y de ahí, pues prácticamente la Fuerza Aérea del Ejército optó por ya no dar a conocer este tipo de informaciones, que a partir de ese caso ha habido muchos. Cuando perteneces al medio aeronáutico en México, de primera mano a mí me llegan las informaciones. Hubo más casos, ha habido más casos Alfonso, similares a eso. Perdón que te interrumpa, Alfonso. Dentro de tu trayectoria como técnico en aviación e interesado en el tema de los no identificados, y que tienes de primera mano los testimonios de los pilotos, de los controladores aéreos, ¿cuál ha sido el caso que desde tu punto de vista sea verdaderamente interesante y que te haya llamado muchísimo la atención? Es un caso que inclusive nunca lo hemos dado a conocer. Carlos Guzmán, un servidor, cuando hicimos el libro de los ovnis y la aviación mexicana, en la presentación del libro llegó un capitán piloto aviador y nos relató que él tenía un caso que le había sucedido a su papá, un piloto
que se había dado de alta ya por 1930 en la Fuerza Aérea Nacional, porque en ese tiempo todavía no era la Fuerza Aérea Mexicana, y que en este caso le había relatado, él tuvo 3 casos muy importantes dentro de su vida. Este piloto de Apple Isunza, en 1935 despegó del aeropuerto de Balbuena, aquí en la Ciudad de México, se elevó, iba con su copiloto, iban a hacer un vuelo de prueba en un avión de biplano del tipo Corsario. Se enfilaron a la zona de los volcanes, empezaron a dar vueltas sobre la ciudad y les empieza a fallar el avión. Eran aviones de hélice con motor recíproco. El avión empieza a caer prácticamente como un ladrillo, pero lo que le llama la atención, o sea, él le platicó a su hijo antes de morir toda esta historia, que volteó hacia arriba y ve un objeto en forma de platillo de apariencia metálica, como si fuera de platino. Él trata de controlar el avión, no es posible, y se estrella contra unos árboles cerca del aeropuerto de Balbuena. A este piloto, prácticamente como la cereza del hombre nuclear, lo tuvieron que reconstruir otra vez, porque nos mostró inclusive las actas del médico militar. Hubo fracturas de ambas piernas, un brazo, etcétera. O sea, se salvó de milagro. El copiloto no fue así, él murió allí en el accidente. Entonces, con los datos, yo me fui a la hemeroteca de la UNAM, a la cual yo le agradezco también desde aquí un saludo, ya que ahí hemos recuperado muchísima información perdida en los periódicos que ahí tiene la hemeroteca. Y precisamente yo chequé ahí en periódicos del año de 1935, que efectivamente se había estrellado ese avión y pues todo lo que había sucedido con el capitán Isunza y su copiloto que había muerto. En las informaciones no decía que había sido tirado por un platillo volador, ahí nada más se informaba de que el avión se había estrellado y todo lo que había sucedido. Pero nos llamó la atención poderosamente de que en el relato se afirmaba que pues ese avión había sido prácticamente derribado por un platillo volador aquí sobre México, y más en el año de 1935. Este capitán posteriormente tuvo otros 2 encuentros en 2 aviones DC-3 de estos bimotores, uno volando en Oaxaca, relató que se cruzó con un plato volador con una apariencia metálica, y en otra ocasión que apareció en primera plana del periódico Gráfico, a seguir a un plato volador que inclusive sacaron fotografías en el periódico, digo, el Gráfico de 1950, de marzo, si mal no recuerdo. Lo que llama la atención es que era un avión del gobierno, era un avión de la Secretaría de Obras Públicas de aquel tiempo. Pero para mí ese es uno de los casos más impresionantes, empezando por el año 1935, que ya había habido encuentros, y en este caso pues, el desafortunado accidente del capitán Isunza y su copiloto. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí Rafael Álvarez, aquí acompañando a Arturo. De todo esto que nos comentas, Alfonso, la primera duda que tengo es, cuando se da en el aeropuerto de la Ciudad de México o algún otro aeropuerto un avistamiento o alguna experiencia de este tipo, ¿existe un protocolo específico para reportárselo a alguien, alguna dependencia gubernamental, o dejarlo al menos la evidencia del avistamiento? ¿Existe eso aquí en México? No, en México no hay ningún protocolo, no hay ningún documento que llenes, no hay pues ninguna agencia a la cual te puedas dirigir. Aquí simple y sencillamente me toca trabajar, por ejemplo, en mi caso, que estoy trabajando en la plataforma de la base aérea en un avión a la intemperie, y pues es cuando te toca ver los objetos que están estacionados o que cruzan velozmente sobre el aeropuerto, como sucedió ahora el 16 de septiembre. Yo no trabajé ese día, me tocó descansar, estuve videograbando el desfile aéreo, pero me dicen que tuvo un objeto de color negro sobre la zona de Nezahualcóyotl. Aquí, simple y sencillamente, entre el medio aeronáutico, te puedo decir que el 99% estamos convencidos de la existencia de los ovnis.
de que pues si vemos algo nos lo comentamos, o ahora con estos teléfonos celulares pues es una ventaja. Sacas la fotografía del objeto y inmediatamente te lo puedes subir a las redes, que es la forma donde puedes dar a conocer un avistamiento. Recientemente un inspector aeronáutico estaba fotografiando las instalaciones del volcán Popocatépetl y pues salía ahí un objeto de forma de plato de color negro en el momento que despegaba un avión de Aeroméxico. Pero aquí en las autoridades mexicanas, en la DGAC o alguna otra dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pues no hay ni un protocolo, no hay ni un documento, no hay nada. A diferencia de los otros países, como en Estados Unidos, o como en Chile, o como en Perú, que tienen ellos un protocolo de qué pueden hacer, ¿no? Alfonso, ¿y a qué le atribuyes esta inexistencia de algún protocolo? ¿Crees que sea simplemente por consigna de que las autoridades mexicanas a cualquier nivel no quieran de manera consciente que esto se registre, se documente, o simplemente parte del desinterés, o es una combinación de todo esto? ¿Tú a qué se lo atribuyes? Pues a eso que a ellos no les interesa el tema del fenómeno OVNI. Por lo que te digo de los documentos que me han llegado, las solicitudes de información, pues simple y sencillamente no les interesa nada del tema. Pero nosotros como técnicos en aviación, en el caso de Enrique Colbe, que es otro controlador aéreo que tiene pues, 30 años dentro del medio y que ha valientemente dado a conocer los encuentros que él ha tenido y que ha visto, pues solamente por medio de él, o en mi caso que doy a conocer estas informaciones, he estado subiendo algunas fotos a la página del CNEAM, que es los Servicios Aéreos para la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano. Recientemente subí una foto que me hicieron llegar de un 737 de Aeroméxico despegando aquí de la Ciudad de México, y un objeto que lo va siguiendo, un objeto en forma de plato. Antes sí quitaban las fotografías de la página, pero me imagino que la gente, no sé, solicitó que se dejaran, y pues ahí ya hay mucho material, lo pueden checar ustedes en la página del CNEAM, en Facebook, ahí pueden ver pues, algunos de los materiales que he tenido oportunidad de subir y que afortunadamente ya no lo han quitado, porque antes sí quitaban las fotos y los comentarios. Alfonso, hemos visto gran cantidad de videos, de reportes acerca de pues la aproximación de estos objetos voladores no identificados a aeronaves comerciales. Esto definitivamente es pregunta. ¿Esto definitivamente sería un riesgo para la aeronáutica nacional? Sí, se ha comprobado. Nosotros hace un año arreglamos un avión colombiano que fue golpeado del lado derecho bajo la ventanilla del copiloto. La reparación salió en $500,000, imagínate. Hace aproximadamente un mes, otro objeto aparentemente golpeó el radomo de un A320 de Viva Aerobús. Se manejó en las redes sociales que pues, había sido fatiga de material, otros que había sido golpeado por un ave en vuelo. Lo curioso es que pues, ni aparecía sangre, ni plumas, ni restos del ave. Y pues hubo una orden directa de la empresa que ya nos hablara del caso. Creo que son un riesgo indudablemente, y lo hemos visto en muchos casos. El 747 de Singapore Airlines en el año 2004, despegando del aeropuerto de Chiang Kai-shek en China, se estrella con un objeto que está sobre la pista. El avión se estrella y mueren como 90 y tantas personas. En 1970 un Vickers, un avión de hélice de la línea aérea de Irlanda, se estrella con otro objeto desconocido sobre un lago, y al rescatar a los cuerpos y los restos del avión pues se dan cuenta de que se estrelló con algo desconocido. En 1973 otro avión de Iberia se estrella con un objeto desconocido cerca de Bilbao, y al checar los restos de la aeronave pues se encuentran restos de un objeto desconocido. Es indudable que son un riesgo para la aviación mundial, y esto pues, desde inicios de la aviación se viene dando estos casos, estas aproximaciones peligrosas. Indudablemente, como lo ha dicho Enrique Colbe y yo, son un peligro para la aviación mundial este tipo de objetos voladores no identificados.
Alfonso, vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido. Realmente es una charla verdaderamente interesante. Cuando regresemos, pues quisiera preguntarte acerca de que, pues, si has sido objeto a lo largo de tu trayectoria como técnico en aviación de la censura. Hemos conocido a pilotos, a diferentes personalidades que están involucradas en la aeronáutica, que pues posteriormente al ver un objeto de estos, una aproximación, pues son objeto de censura por parte de su aerolínea, de sus jefes. Incluso pues hay cientos de casos también donde pues ya intervienen los diferentes gobiernos. ¿Qué te parece si vamos a un corte, Alfonso, y continuamos aquí en Factor Desconocido? Los invitamos a que continúen con nosotros en esta recta final de este programa. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí. Porque lo importante es expresar en voz alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en voz alta. En voz alta. Por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com.mx. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Continuamos aquí en Factor Desconocido con una charla verdaderamente interesante con nuestro buen amigo Alfonso Salazar, técnico en aviación, que actualmente, como ya les había comentado, se encuentra en función en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Sí me escuchas, Alfonso? Sí, fuerte y claro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entramos ya a la recta final de Factor Desconocido, Alfonso. Comentábamos hace un momento, fuera del aire, los tres, que no existe un protocolo. ¿Dónde queda toda esta información entonces que no, se registra o no se registra? ¿O dónde queda toda esta información, Alfonso? Bueno, lo que se refiere en grabaciones, pues eso se queda ahí grabado en el Centro de Control México, y tengo entendido que después de una semana se borra todas esas
esas comunicaciones. En el caso, por ejemplo, a mí cuando me cuenta algún encuentro, algún piloto, algún técnico, pues trato de escribirlo todo y hacer el reporte para tener un archivo precisamente de todos estos informes, que de ahí surgió el libro Los ovnis y la aviación mexicana, de los archivos que tenía yo y que tenía Carlos Guzmán. Los juntamos los dos y salió ese extraordinario libro que pues ha servido de base para otros libros a nivel internacional. Por ejemplo, ahí en Chile un investigador hizo un libro similar al de Los ovnis y la aviación mexicana, nada más que enfocado a su país. Tengo entendido que otro libro allá por Bélgica, por esos países allá de Europa, también tomaron en base el libro de nosotros e hicieron lo mismo allá en un país, si no mal recuerdo fue en Bélgica, por allá. Pero como te digo, pues esta información solamente lo manejamos entre nosotros, los que vivimos ahí dentro del medio aeronáutico. Sí, definitivamente. Alfonso, refiriéndome antes de ir a corte al aspecto de la censura, ¿tú has sido objeto de que te marquen línea ahí en el aeropuerto, alguna intimidación que en algún momento pudiera haber? ¿Existe realmente esto, Alfonso? No, a mí nunca me han dicho lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir. Yo siempre pues, he tenido carta abierta a hablar de todo lo que he investigado y lo que he visto. En alguna aerolínea, algún inspector me dijo que pues no hablara yo de los casos, refiriéndome a la línea aérea donde trabajaba en ese tiempo, pero pues si no te llama la atención la misma autoridad aeronáutica y no hay una censura para hablar abiertamente de estos temas en radio y en televisión, pues hemos dado a conocer muchísima información, ¿no? Mucho de lo que hemos recopilado en la hemeroteca, por ejemplo, a Carlos Guzmán y a mí, nos recibieron tanto en el edificio de la Fuerza Aérea Mexicana como en el edificio del CNEAM, Servicios Aéreos para la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano. Y esto fue antes de que dieran a conocer el caso del avión C-26 de la Fuerza Aérea. Y ahí pues nos dijeron que efectivamente ellos conocían de estos casos prácticamente desde los años 40, pero que pues lo veían ellos como algo curioso, alguna información pues fuera de lo normal, ¿no? Pero sí nos confirmaron tanto en la Fuerza Aérea como en CNEAM que ellos saben de la existencia de estos objetos. ¿Y ellos no les comentaron a ustedes algún seguimiento que se les da? Porque digo, si saben es porque pues, tal vez llevan un registro, ¿no? No, en México no hay registro de nada de eso. En México simple y sencillamente existen las aerolíneas, vuelan los aviones, hay comunicaciones y cuando hay algún caso de estos, pues simple y sencillamente queda ahí como algo raro que vieron en vuelo, ¿no? Como el caso, ahorita precisamente estaba transcribiendo un reporte de un técnico en aviación que en octubre de 1996, él volando en un 727 de Staro, una línea aérea que ya desapareció, pues tuvieron un encuentro nocturno con un objeto en forma de platillo con luces de colores y que en la comunicación entró el capitán de un 727 de Mexicana de aviación, también ya desaparecida, y un comandante de un DC-9 también de Aerocalifornia, también ya desaparecida esa línea aérea. Pero como esas, cuando perteneces al mundo de la aviación, pues te cuentan muchas historias de personal que volaba en el avión, que vieron algo raro, que se les acercó algo, que solicitaron información, pero se queda ahí, y si no recopilas toda esa información, pues se llega a perder, ¿no? Es lo que he tratado de hacer yo en los años que llevo desde 1973, recuperar todas estas historias para pues dejarlas a posterior, investigadores jóvenes que conozcan todas estas historias, ¿no? Que no es fácil que las conozcas de primera mano cuando no formas parte de la familia de la aviación mexicana. Sí, efectivamente. La otra vez estaba, somos amigos en Facebook también, Alfonso y un servidor, y veía que estabas en la hemeroteca de la UNAM, mi querido Alfonso. ¿Hasta qué hora te quedas ahí pues recopilando información en la hemeroteca? Pues prácticamente soy el último que sale a las 8 de la noche cuando cierran, pues ya prácticamente. Y aún así, cuando van a cerrar, que faltan 5 minutos, encuentras casos buenísimos que hay que regresar al día siguiente o a la semana siguiente para recopilar datos, ¿no?
Recientemente recuperé el famoso caso ese del avión de este 6 de Aviateca que se encontró con un plato volador cerca de Oaxaca. Estuvo a punto de estrellarse y que don Pedro Ferriz, nuestro gran maestro, siempre me refería en sus pláticas sobre ese famoso caso del avión guatemalteco. Sí, definitivamente, Alfonso. Oh, caray, nos pudiéramos quedar horas platicando contigo, pero quiero hacerte la invitación, mi querido Alfonso, a que estés con nosotros en una emisión posterior de Factor Desconocido, pero aquí en el estudio. Realmente es para nosotros un placer el tenerte, pero sobre todo que cuentas con un acervo de información de élite. Realmente te felicito, mi querido Alfonso, porque, pues sí, algunos se dirán investigadores, pero tú realmente, pues sí eres un investigador, no de escritorio como otros, sino de campo. Vas al lugar, te informas, recopilas testimonios. Realmente te felicito, mi querido Alfonso. Sí, gracias, Arturo. Ya sabes que siempre, aparte de la amistad, hemos compartido mucha información también a niveles pues que ninguna grupo o algún investigador hemos compartido, ¿no? Como dices tú, pues sí, efectivamente esa es la labor del investigador, ir al lugar, preguntar, sacar fotografías, y pues en la hemeroteca es un océano gigantesco de información, ahí te puedes pasar. Yo llevo, imagínate, 30 años y no acabo, sigo encontrando casos y casos y casos. Ahorita estamos recabando información para el próximo libro que vamos a hacer con don Carlos Guzmán, ovnis estrellados en México, que también ahí las autoridades militares han participado activamente en la recuperación de muchos objetos caídos en México, y que pues ellos dicen que no, ellos no saben y nunca han estado ahí en esos lugares, ¿no? Realmente contradictorio, ¿no, mi querido Alfonso? Pues efectivamente, porque les he mandado yo los datos, los periódicos, las fechas, los nombres y todo, y dicen ellos que no. Yo pienso que debe de haber alguna ley que prohíbe que toda esa información se dé a conocer directamente pues a los civiles, ¿no? Que se mantenga en secreto militar toda esa información. Alfonso, un último comentario para nuestros televidentes y radioescuchas de SM Radio. Pues un saludo a todas las personas que nos escuchan en esta noche, y pues si tienen la oportunidad, consíganse unos binoculares y siempre que vean un avión traten de seguirlo y van a ver que van a ver algún objeto por ahí arriba. Diario hay objetos voladores no identificados sobre el espacio aéreo mexicano. Un saludo a todos y a todas. Definitivamente, mi gran Alfonso, te doy las gracias por haber estado con nosotros en Factor Desconocido. No, pues gracias a ti por la información, y pues esperemos ahora que estemos ahí llevar fotografías, videos de documentación oficial que dicen que no existe, pero sí hay, de todo esto de los objetos voladores no identificados en México, que prácticamente desde la época de los aztecas ya había reportes de avistamientos. Sí, y Alfonso, pues nuevamente reiterarte la invitación y el agradecimiento a nombre de todos nosotros por este tiempo, por estos casos tan interesantes que nos has compartido. En efecto, pues faltarían muchas horas como para poder terminar de escarbarle un poquito más a toda tu investigación de tantos años. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, pues serás ampliamente bienvenido cuando nos acompañes por acá físicamente. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes por la invitación, y con todo gusto estaremos por ahí. Muy bien. Hasta pronto, Alfonso. Hasta luego, buenas noches. Pues él es Alfonso Salazar, técnico en aviación, como ya les habíamos comentado con anterioridad. También pertenece al grupo CIFEAC. El director de este grupo, como ya habíamos dicho, es el licenciado Carlos Guzmán Rojas, que fue pues nuestro primer invitado de Factor Desconocido. Ahora bien, con Alfonso Salazar, pues ya más o menos les presentamos a todos los televidentes y radioescuchas de SM Radio un cierto perfil de las personas que están involucradas en la recopilación de información de estos casos. Ahora sí, a partir del siguiente programa nos vamos a dedicar a presentarles los videos, los testimonios, los casos que pues cuentan con el sustento necesario para poderlos presentar aquí, y que nos indicaría la posibilidad, ojo, la posibilidad de que pues aeronaves no identificadas, que no son terrestres,
pues vuelan en nuestro planeta. Claro que sí, y bueno, como hemos venido diciendo a lo largo de estas emisiones, aquí no venimos a querer convencer a nadie a que crean como si fuera un asunto de fe, es simplemente tomarlo deportivamente, como dicen algunos, es decir, con la mente abierta, abiertos a la posibilidad de que todo esto exista, cada quien con la información que aquí compartamos, y que obviamente está disponible, es de dominio público, pues poder forjar nuestro propio criterio. Y bueno, qué bueno que podamos contar con la presencia y participación de todos estos auténticos investigadores que, bueno, poco a poco, conforme vayamos avanzando en las demás emisiones, pues seguramente nos irán acompañando en diferentes ramas de sus especialidades que han ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Existe un libro que se llama Testimonios OVNI. Así es. De hecho, lo escribió don Carlos Guzmán Rojas. Ahí él pues entrevista a los pioneros en la pues investigación, recopilación de este tema, ¿no? Del tema de los no identificados. Nosotros en estos 3 programas hemos tratado de hacer algo similar, pero en versión radio, versión televisión. Lo vamos a seguir haciendo, trayéndoles a los interesados e investigadores de este tema aquí a SM Radio, pero ahora lo vamos a complementar ya más con imágenes, porque hay fotografías y videos realmente interesantes que vale la pena que ustedes los conozcan, y en base a eso se formen su opinión, y que no pase, como ya me platicaba al principio del programa, de que vemos algo que no podemos explicar y de inmediato lo relacionamos con extraterrestres, ¿no? Existe también la otra vertiente en los temas de misterio, que es el aspecto paranormal, el aspecto de los fantasmas, de las psicofonías. Ahora que estamos entrando, como ya habíamos dicho, a la época de Día de Muertos, de Halloween, vamos a traer también ese aspecto y a los que están investigando esa vertiente del tema de misterios, ¿no? El aspecto paranormal. Pues precisamente anoche, ¿verdad? Estábamos platicando al respecto y me preguntaban, oye, ¿y qué pasa con los exorcismos? ¿Saben ustedes, a nuestros radioescuchas, que aquí en Querétaro existe una capilla, extraoficialmente se le llama la Capilla de los Exorcismos? Es la Capilla de Ánimas y se encuentra en la iglesia de la Virgen de Soriano, allá en Colón. He tenido la oportunidad de visitarla y realmente pues sí se siente una energía muy particular. Sin embargo, influyen en este tema de los exorcismos, influye el tema psicológico, influye el tema psiquiátrico, pero existen cosas que realmente pues llaman la atención y que nos indicaría que estas cosas pasan. Entonces estamos gestionando una entrevista con una persona que no voy a decir en este momento quién es, pero que él ha realizado varios exorcismos. Entonces vamos a ver si acepta el venir aquí a SM Radio y nos platique acerca de este pues interesante tema. Excelente y enhorabuena, y ojalá que sí, esto pueda darse, y como bien indicas, pues en esta temporada, para estar muy a tono, ad hoc con todo esto, pues sí ir abordando este tipo de temas, más allá de la casuística del fenómeno OVNI. Hay muchos temas, mucha tela de dónde cortar. En el próximo programa les vamos a traer una recopilación, para que estén pendientes, de las psicofonías más interesantes que se han podido obtener, estas grabaciones de audio en donde pues se le pregunta a la entidad o a lo que se está manifestando cierto tipo de cosas y contesta. O luego hay ocasiones que se registra en audio voces que pues no pertenecen a las personas que están en el lugar. Entonces es una vertiente bien interesante, y en el próximo programa de Factores Conocidos se las vamos a traer, porque hay unas psicofonías bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Belmez, de los rostros de Belmez, también se pudieron captar muchas psicofonías allá en España. Aquí en México también, nuestro buen amigo Salvador Mora ha tenido la oportunidad de recopilar información al respecto. Sin embargo, no quito el dedo del renglón de traer a esta persona que está enfocada
al aspecto de los exorcismos. Y bueno, ya lo tendremos, esperemos, en el próximo programa. Un último comentario, Rafael, para los televidentes y radioescuchas de SM Radio. Pues bueno, más que comentario, agradecerles a todos ustedes nuevamente por el tiempo, el interés, la atención. También invitarles a que a través de los medios que tenemos al alcance, Facebook principalmente, pues puedan acercarse con nosotros, nos puedan dar también sus comentarios, sus sugerencias, incluso estoy seguro que más de uno ha de tener alguna experiencia interesante que quiera y pueda comentarnos, entonces está abierta esa posibilidad. Invitarlos a que no solo pues nos escuchen, sino que también pues participen, y que si son testigos directos o tienen algún material que quieran compartir con nosotros, bienvenidos, está abierta la invitación. Sí, vamos a tomar una nueva dinámica aquí en Factor Desconocido, en donde pues, vamos a invitar a las personas a que pues realmente nos cuenten sus experiencias en el tema de los no identificados, en el tema de lo paranormal. Y pues contáctenos a través de la página de SM Radio, o si no en las etiquetas que nos hacen favor aquí de la producción de colocar en la transmisión. Ahí está mi Facebook personal, y también, bueno, tú no tienes Facebook, pero ahí mismo nos pueden contactar, y con mucho gusto les damos voz a todos ustedes. Rafael, te doy las gracias por haberme acompañado. Al contrario. También a los televidentes de radioescuchas de Factor Desconocido. Yo soy Arturo León. Los esperamos la próxima emisión de Factor Desconocido. Recuerden, el próximo programa les vamos a traer muchas psicofonías. Entonces los esperamos la próxima emisión de Factor Desconocido.